Muy bien, pues nada, estamos grabando. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar con el tema 4, siguiendo el orden que teníamos previsto en la programación que está en la plataforma. Hoy vamos a hablar bueno, iniciamos, más que vamos a iniciar el tema de protección de datos y seguridad digital, un tema bastante amplio con bastantes aristas, complejidades, etcétera. Y vamos a dividirlo, pues, quizá no del todo como está previsto en la programación, pero sí diferenciando, por una parte, cuestiones un poquito más generales y luego más aplicadas. Aplicadas en el sentido de los problemas más dirigidos a los colegios, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco eh, lo que está colgado en la plataforma, ¿no? Este resumen, esta brújula que nos dejan un poco qué es lo que vamos a tratar. Como ven, sobre todo va a ser cuestiones de protección de datos y recomendaciones en materia de protección de datos vinculados a los centros educativos. Y luego alguna cosa de vinculada más a recursos, algún consejo, etcétera, ¿no? Es un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con alguna pregunta, ¿no? Em, ¿Por qué es importante hablar de protección de datos y seguridad si nosotros nos relacionamos sobre todo con niños y adolescentes principalmente? ¿No es verdad que hay algunos de ustedes trabajan en universidades, pero digamos que en términos generales la cuestión, lo que estamos tratando nos afecta respecto a niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿por qué nos preocupa? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué en un máster de competencias digitales hay que hablar de estos temas, ¿no? Pues la respuesta, a ver, más simple es porque lo exigen los marcos de referencia. Recuerden el marco europeo, que bueno, ya lo hemos visto en esta asignatura, lo han visto en otras asignaturas, recoge una serie de ámbitos de todos aquellos que tienen que trabajar y enseñar competencias digitales, y uno de los ámbitos medulares que incluso está reiterado y se mantiene incluso en las modificaciones desde hace bastante tiempo, pues tiene que ver precisamente con el tema de la protección de datos y la seguridad vinculada a este tema, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra, porque todo el modelo económico digital, pues se basa en explotar datos, ¿no? Datos personales. Y los niños y los adolescentes, pues no están exentos de esa realidad, ¿no? De hecho, ellos son activos usuarios en redes sociales, muchas veces incluso sin tener la edad permitida, y no son conscientes de los posibles riesgos vinculados eso a la protección de datos, a la seguridad, ¿no? Y por tanto, tenemos que formarnos nosotros para luego formarles a ellos, explicarles, plantearles inconvenientes, plantearles riesgos y que al menos tomen una decisión informada, ¿vale? Entonces, esto más o menos es simplificándolo, ¿no? Siempre se puede profundizar más, simplificando la explicación de por qué tenemos que hablar de protección de datos y de seguridad en esta asignatura, a pesar del nombre, evidentemente, ¿no? Entonces,
vamos a meternos ya en este tema. Y lo que vamos a hacer primero es hacer una introducción de conceptos fundamentales, eh, dar un poco de contexto. En nuestro caso necesitamos dar contexto porque nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la normativa europea y bueno, lo que hay de normativa española, ¿no? Pero fundamentalmente en la normativa europea. Entonces, eso nos exige, en nuestro caso nos exige, pues, que expliquemos cuál es el contexto eh, específico en el que nos movemos, ¿no? Y nos va a dar amplitud de miras para poder entender por qué la regulación es así, por qué estamos hablando de estos temas, en qué medida lo podemos trasladar a nuestra realidad, etcétera, ¿no? Y luego pasaremos a explicar conceptos fundamentales. La normativa recoge una serie de conceptos que son importantes que conozcamos, qué es un dato personal, qué es tratamiento de datos personales, algo hablaremos de qué es un fichero, más o menos para saber em, cuáles son los datos que, bueno, exigen que aquilatemos su protección, la actuación, la seguridad que realicemos respecto a ellos, cuáles son esos datos, tenemos que explicarlos eh, y ya iremos pasando, quizá ya al final de la clase o bien en la siguiente, a los problemas específicos de los centros escolares, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la hoja de ruta. Evidentemente, vamos a tener alguna recomendación. Como siempre, pues tendremos algunos recursos. Eh, vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacer un abordaje que permita aplicarse a todos los niveles educativos. En algunos va a ser más complicado siempre, pero bueno, alguna cosa se puede pensar, ¿no? Pienso, me imagino casos de profes de primaria, por ejemplo, ¿no? Infantil, quizás un poco pronto para hablar de estos temas, pero profes de primaria, los primeros cursos de primaria, pues ya alguna estrategia se podría pensar para que empiecen a trabajar estos conceptos, ¿no? Y adquirir las competencias digitales vinculadas a este ámbito. Muy bien, pues vamos entonces a empezar sin más preámbulo, ¿no? Bien, una cosa que nosotros tenemos que entender de este tema es que en la Unión Europea, en prácticamente todos los países de la Unión Europea, y eso incluye a España, que es nuestro marco de referencia, el máster es un máster español, por tanto nosotros nuestro marco de referencia tiene que ser español, no puede ser otro. Eh, la protección de datos es un derecho fundamental en España y en la Unión Europea, es decir, es un derecho que está recogido en la Constitución y que pues tiene una protección muy elevada, ¿no? Es un derecho que estaba recogido pensando para aquellos riesgos que planteaba en su momento la informática, ¿no? La Constitución española es del 78, ¿vale? La Constitución portuguesa es 76, la alemana es más anterior, etcétera, ¿no? Pero casi todas las constituciones que se fueron aprobando en esa época o que se modificaron por los años 70, 80, pues se preocuparon ya por los riesgos para las personas que se generaban con ese incipiente surgimiento de la informática, ¿no? Es decir, aquí podemos pensar en aquel Bill Gates joven que estaba desarrollando Microsoft, que estaban desarrollando ese sistema operativo omnipresente que tenemos hoy en día. Bueno, en Steve Jobs, toda esta gente, toda esa generación que se preocupó por masificar la informática, masificar los ordenadores, las computadoras personales, y a eso es a lo que se refería en ese momento la protección de datos del derecho fundamental a la protección de datos, en definitiva, ¿no? A esos riesgos. El contexto actual es distinto, ya hemos hablado de ello, hemos hablado de que, bueno, producto de Internet, de la facilidad de generar datos, de intercambiar información,
pues estamos inmersos en un modelo donde es muy fácil intercambiar información. Dentro de esa información pues, se intercambian datos nuestros. Nosotros transamos, asumimos que por muchos servicios pagamos con datos y por tanto el contexto, el sentido que tenemos que darle a ese derecho hoy en día, pues es distinto, ¿no? Es distinto. Mm, pero en todo caso sigue siendo un derecho fundamental, ¿vale? Entiendo yo que en Colombia existe algo parecido. No me atrevo a mencionar cuál es el alcance de ese derecho. Yo entiendo que es un derecho fundamental, ¿vale? Quizá no sé, yo no sé si se habla de protección de datos personales como derecho fundamental, pero sí recuerdo que me han comentado que existe un habeas data, que por lo que me han explicado también, es una suerte de reconocimiento de un derecho a la protección de datos personales. No sé exactamente cuál es el alcance, cuál es la intensidad. Si alguien lo sabe, bueno, lo podría comentar. Pero en todo caso nos demuestra que hay cierta sintonía, quizá no en toda su extensión, pero también existe alguna fórmula de protección de los datos personales vinculado al derecho, a los derechos de las personas, ¿no? La peculiaridad de la Unión Europea es que el derecho a la protección de datos personales es está concebido como un derecho con una protección muy intensa, ¿vale? Con una protección muy, muy intensa, que de ese derecho a la protección de datos personales derivan muchos derechos adicionales que vamos a ir comentando. Y por tanto, pues nos puede parecer que la protección que se brinda es elevada, por ejemplo, pero en todo caso nos interesa tener en cuenta que nos guste o no, eh, el modelo europeo pues se ha cogido como el paradigma para proteger los derechos fundamentales a nivel internacional, ¿no? Entonces, puede haber diferencias en el contexto, puede haber diferencias en el alcance del derecho, ¿no? Eh, Comenta Luis Carlos que Facebook, entiendo que en Colombia la han sancionado por vulnerar protección, la protección de datos personales, ¿no? Entonces, puede ser que varíen algo, pero tenemos claro que tenemos un elemento común que es que los datos personales se protegen en mayor o en menor medida. Eso varía, pero se someten, se sujetan a protección, ¿vale? Eh, es verdad, y aquí voy a hacer un paréntesis si me lo permiten, que este ámbito genera muchas tensiones. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que poner en el contexto del máster. O sea, nosotros nos ubicamos en un máster español que está acreditado en la ANECA española, que es la Agencia Española de Acreditación de los Títulos Universitarios. Y como les digo, pues nos centramos en la normativa europea, la normativa comunitaria y la normativa española, ¿no? Dicho esto, entonces, es verdad que tenemos un problema porque aunque tengamos un nivel de protección muy elevado en toda la Unión Europea, buena parte de las empresas, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el comentario que hacía Luis Carlos, eh, buena parte de las empresas están en Estados Unidos, donde el nivel de protección del derecho a la protección de datos es distinto. No existe realmente en Estados Unidos, sede de esas grandes empresas, mandatos tan estrictos de protección de los datos personales como en el ámbito europeo. En la Unión Europea, por ejemplo, se le exige a las empresas que ya desde el diseño
desde el diseño, es decir, estoy desarrollando una aplicación, estoy desarrollando una red social, estoy desarrollando cualquier producto, yo tengo que incorporar la protección de datos en el diseño y siempre por defecto. Es decir, si no sé si se va a proteger o no, si debo proteger o no, siempre tengo que proteger los datos. Esto en Estados Unidos no es así. Y por tanto, pues se generan tensiones, ¿no? Porque en Estados Unidos las empresas funcionan con otras aproximaciones, la normativa no es tan estricta y en la Unión Europea la normativa es muy estricta. Por tanto, hay muchísimos problemas, por eso es que en la Unión Europea se sanciona tanto a Facebook, a Google, a todas las empresas que tengan que ver con datos, a TikTok, de hecho, a TikTok, la Unión Europea le obligó a aplicar la normativa de protección de datos, le obligó a establecer una sede en la Unión Europea y ajustarse a la normativa, ¿no? Pero en el contexto internacional pues genera muchas tensiones, ¿no? Y eso es lo que obliga también obliga a las empresas a que terminan efectivamente, como es un mercado muy grande la Unión Europea, estamos hablando de que son 500 millones de personas, es decir, es más grande que Estados Unidos como mercado, decidan por defecto, porque tienen que cumplirlo, establecer la normativa europea como paradigma de actuación. ¿Vale? Entonces, esto es el contexto en materia de protección de datos en el que nosotros nos vamos a mover. Repito, es un derecho sujeto a muchas tensiones, es un derecho con una protección muy intensa, ¿vale? Y que en cierta medida puede terminar homogeneizando producto de lo que está haciendo la Unión Europea, ¿vale? Comenta Jorge, el habeas data está hablando de respecto a la situación del derecho fundamental a la protección de datos, ¿no? Lo que hablamos del habeas data. Es un derecho fundamental que tienen los colombianos para conocer, actualizar y rectificar la información personal que hayan recogido entidades públicas y privadas. Vale, bueno, es más o menos similar, ¿no? Entonces, tenemos puntos en común. Repito, habrá cosas que sean distintas, pero tenemos puntos en común. Y además, a nivel global, pues lo que está haciendo la Unión Europea lo miran todos los países, ¿no? La Unión Europea tiene mucho prestigio, quizá no tiene poder militar, carece de poder militar que tiene Estados Unidos, pero tiene muchísima influencia, ¿no? Y pues se traduce, por ejemplo, en que las normativas que aprueba, pues otros países la mira, la analiza, intenta, pues, en lo que sea de interés incorporarla a los derechos nacionales y por tanto que sepamos de esto nos va a ayudar también a entender por dónde van a ir los tiros, ¿no? Yo creo que por allí es lo importante. Bien, dice Calendaria, profe, observando las políticas de protección en la web que también son relativas al tipo de rol del usuario frente a la sociedad. Vale, vale, Candelaria, voy a dejar que termines el comentario y lo vemos, porque aquí, ajá, vale, ahora está. Creo que ya está. A Luis Carlos, es importante recordar que la sanción por violación de datos personales puede variar según la legislación de cada país miembro de la Comunidad Europea, como también puede ser regulado por el Reglamento General de Protección de Datos en casos transfronterizos que afecten a más de un país de la UE. Sí, bueno, eso lo vamos a ver. Gracias, Luis Carlos. Vamos a esperar, voy a esperar un poco el comentario de Candelaria y, y lo comentamos. Por ejemplo, maestros a veces tienen 2 o más servicios en X plataforma como personal y como profesor. Eh, sí, o sea, la protección de datos está, por eso decía que está muy asumida en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? De hecho, nosotros lo que vamos a hacer, si entiendo por dónde va tu comentario, Candelaria, que puede ser, si me equivoco, me corriges, eh, nosotros lo que vamos a hacer es cómo vamos a dar cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Incluso siendo docentes, ¿no? Y cómo podemos ayudar a las instituciones en las que trabajamos a dar cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos. Tenemos que entender también cómo ayudar a los alumnos a ejercer sus derechos, pero también como destinatarios que podemos ser de
la normativa, pues cómo tenemos que cuidarnos, ¿no? Y cómo podemos ayudar, repito, a cuidar a nuestra institución, ¿vale? Entonces, las cuestiones generales, para ir empezando, ¿no? Ya ha salido algo. En la Unión Europea existe una normativa muy extensa, tiene muchísimas páginas, ¿no? Muchísimos artículos, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Es una normativa común para toda la Unión Europea. Cuando escuchen reglamento de la Unión Europea, reglamento comunitario, es una normativa que se aplica en los 27 países de la Unión Europea, en los 27. Todos se rigen por la misma norma. Y los países miembros, España, Italia, Portugal, Croacia, cualquiera de los países miembros, solo pueden regular lo que el reglamento no haya tocado, ¿no? A lo que el reglamento no le haya dado respuesta. O cuestiones que el reglamento diga que son los países los que tienen que decidir, ¿no? Entonces, en términos generales, buena parte de la regulación, no toda, pero buena parte, es el Reglamento General de Protección de Datos, es decir, es una normativa comunitaria. Y se habla con muchísima naturalidad, o sea, todo el mundo conoce el Reglamento General de Protección de Datos, todo el mundo sabe que si hay alguna vulneración de la protección de datos puede ir, según el país, a la Agencia de Protección de Datos, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos, interponer una denuncia online y esa agencia va a abrir un proceso sancionador, va a investigar si se ha vulnerado la protección de datos y impondrá sanciones diversas en atención a si es una entidad pública o una entidad privada, etcétera. Pero suelen terminar en sanciones y son sanciones que pueden ser importantes. A ver, si somos sujetos particulares, porque los particulares también podemos vulnerar la protección de datos de las personas, ¿no? Aquí vemos casos que a la gente le resulta llamativa, ¿no? Una persona que publica en Twitter sin el consentimiento de otra persona un vídeo suyo. Pues esa persona cuyo vídeo está circulando en Twitter, que es un dato personal, como luego veremos, puede denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos si no existe una justificación legal, luego hablaremos algo de esto, que permita tratar los datos, ¿no? E incluso puede ocurrir cuando podemos pensar que hay una justificación social para hacerlo, ¿vale? Una justificación social para hacerlo. Y les pongo un caso. Hace un par de años, una persona grabó eh, a un sujeto que estaba maltratando a su hijo y estaba agrediendo a su pareja, a su esposa, a su pareja, no sé cuál era la relación que tenían, ¿no? Y como denuncia lo publicó en Twitter. La Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación, dijo esa persona puede utilizar eso para denunciar ante la policía, es decir, tengo un video, yo ese video lo puedo utilizar como evidencia para presentar una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante la Guardia Civil, ante la Policía Nacional, quien sea, pero lo que no puedo hacer sin el consentimiento de la otra persona, así tenga toda la buena intención del mundo, es publicar un vídeo sin su consentimiento y sin que exista otra base de legitimación, es decir, otra justificación legal. Entonces, la gente es muy consciente de que hay que cuidar los datos y es muy consciente de que a la gente se le sanciona. Entonces, normalmente uno solo publica fotos de amigos, no hace tratamientos porque es muy fácil denunciar y es muy esperable que te sancionen, ¿vale? Entonces, ese es el contexto también que nos interesa tener en cuenta, ¿vale? Por eso aquí es un tema, la protección de datos, es un tema importante, ¿no? Eh, quizá en otros países pues puedan entender que es una exageración, que hay cosas más importantes que la protección de datos, pero bueno, yo les doy el contexto para que entiendan por qué la normativa es tan estricta, ¿no? Y porque se ha asumido con ese enfoque que les estoy comentando. Bien, entonces, Reglamento General de Protección de Datos, normativa conocida por la gran mayoría de la gente, puede ser que no la entiendan de todo, pero sabe la gente en general que tiene derecho
a que sus datos se protejan, a que no se puede publicar información, a que hay instituciones que pueden sancionar a quien incumpla esa normativa y hay mucha gente que denuncia, muchísima gente denuncia, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a meternos con los conceptos, que es un dato personal, ¿no? Dato de carácter personal. Es habitual hablar de datos personales, ¿no? Cuando hablamos de eh, habeas data, ¿no? Decía Jorge, el habeas data es un derecho de todos respecto a información personal, ¿vale? Pero ¿qué es información personal? ¿Qué es un dato personal? Todos podemos tener una interpretación distinta, ¿no? Entonces, nos interesa saber qué es un dato de carácter personal. La interpretación que se hace en la Unión Europea y la que recoge el reglamento busca proteger con la mayor intensidad posible el derecho fundamental a los datos personales, a la protección de los datos personales. Entonces, dato de carácter personal es cualquier tipo de dato, cualquier tipo de información que identifique o permite identificar directa o indirectamente a una persona física viva, ¿vale? Que permite identificar directa o indirectamente a una persona física viva. Es decir, si una persona ha fallecido, no tiene derecho a la protección de datos personales. Puede tener derecho al honor, a lo que comentábamos en el tema 3, ¿no? El tema 2, perdón, si no recuerdo mal, ¿no? Derecho al honor, puede haber acciones vinculadas a injurias que puedan canalizar sus herederos, etcétera, pero no tienen derecho a la protección de datos de carácter personal los fallecidos. Las empresas tampoco. Nosotros no vamos a hablar, se ha vulnerado la protección de datos de carácter personal de nuestro colegio, de nuestra institución, de nuestra universidad. No tienen derecho a la protección de datos de carácter personal. Pueden ver afectado su buen nombre, su imagen, su marca, lo que fuera, pero no protección de datos de carácter personal. Solo personas físicas vivas. Solo personas físicas vivas tienen este derecho, ¿vale? Entonces, todo lo que haga, permita identificar o haga identificable a una persona física que esté viva. Lo de física es porque se suele diferenciar entre personas físicas y personas jurídicas, ¿no? Por eso es lo de físicas. Eh, ¿Qué es un dato personal según esta definición? Los nombres. Todos los nombres de una persona, evidentemente, nos identifican o nos permiten identificar a una persona física que previsiblemente o normalmente puede estar viva, ¿no? Eh, persona natural y persona jurídica, dice César. Bueno, persona natural, ¿no? Persona natural o persona física y persona jurídica. Nombres, decíamos, ¿no? Números nacionales de identidad, ¿no? En España el DNI, Documento Nacional de Identidad, lleva un número, ¿no? Que identifica a esa persona, que es único, ¿no? Como todos los documentos nacionales de identidad, pues ese número, como es único, permite identificar a una persona. Eso es un dato de carácter personal, ¿no? Las imágenes. Una fotografía es un dato de carácter personal, ¿no? Porque permite identificar a esa persona. Eh, datos datos en su conjunto, que pueden parecer neutros, ¿no? Y que pueden parecer que no nos van a identificar, ¿no? Eh, que está hablando, sí, en términos generales, de una persona de que tiene esta edad, que nació en tal sitio, es decir, sin decir nombre, tiene esta edad, nació en tal sitio, estudia este curso, esta carrera, tiene esta enfermedad. Es decir, en la medida en que uno va acumulando datos, si el grupo es pequeño, por ejemplo, de alumnos de clase, pues puede ser que yo no diga el nombre, pero dando esos datos ya me identifican a esa persona. Pues esos datos entonces son datos de carácter personal. Datos de salud son datos de carácter personal, etcétera. Y nosotros tratamos muchos datos de carácter personal en el ámbito educativo. Tenemos que tener datos de los alumnos, tenemos que tener datos de los representantes, ¿vale?
Y esos datos pueden ser muy variados, desde dónde viven, datos de contacto, posibles enfermedades, alergias, por ejemplo, si son alumnos pequeños, alergias, eh, incluso relaciones, relaciones entre las familias, ¿no? Puede venir el padre a recogerlo o no porque tenga una orden de alejamiento. Esos son datos personales, ¿no? Porque tienen que ver, por ejemplo, con decisiones o sanciones administrativas, decisiones penales. Pues toda esa información nosotros la tratamos. Entonces, en el ámbito educativo, que esa es la idea fundamental, normalmente vamos a tratar datos de carácter personal. Estamos necesariamente por la labor que realizamos accediendo a datos de carácter personal, ¿vale? Pues eso nos lleva a que se aplica el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Bien, entonces hemos dicho Reglamento General de Protección de Datos Personales, un concepto importante que es qué es dato de carácter personal y el siguiente concepto es tratamiento. ¿Por qué estoy dando estos conceptos? Para que tengamos toda la información, ¿no? Eh, para que se aplique el reglamento, que como hemos dicho es muy extenso, establece muchas obligaciones, es muy exigente, pues tiene que haber un dato de carácter personal y tiene que haber tratamiento de datos personales, ¿no? Si se cumplen esas dos características, en términos generales, se nos va a aplicar el reglamento. ¿Y qué es tratamiento de datos personales? Tratamiento de datos personales es cualquier cosa que hagamos con un dato personal. Recopilar el dato, las familias que nos están dando los nombres de los alumnos. Eso es un tratamiento de dato personal. Eh, meter esos datos en una base de datos o un programa informático que utilice el colegio y consultar esos datos. Eso es tratamiento de datos personal. Consultar esos datos para poner unas notas de los alumnos. Eso es tratamiento de datos de carácter personal. Entrar a algún tipo de plataforma para saber cuál es el padre de un alumno que se ha enfermado, que hay que llamarle por teléfono porque se ha caído y lo hemos tenido que llevar a urgencia o lo que fuera, y queremos informarle, ¿no? Le dio fiebre y lo tiene que venir a recoger si son niños pequeños. Eso es tratamiento de datos personales. Además que ya estamos incorporando datos de salud. Borrar datos es tratamiento de datos personales. Certificar que un alumno ha terminado un curso, todo eso es tratamiento de datos personales. Definitiva, en el ámbito educativo, necesariamente tenemos que acceder a datos de carácter personal porque lo exige la función que realizamos y necesariamente tenemos que tratar esos datos personal porque también lo exige. En consecuencia, se nos aplica, si nos movemos en el ámbito europeo, el Reglamento General de Protección de Datos. Esa es la explicación de por qué los marcos de referencia, el europeo y el comunitario, de competencias digitales dicen todos los profesores tienen que saber de protección de datos personales y en consecuencia de seguridad, porque la seguridad lo que hace es proteger esos datos personales y tienen que enseñarle a los alumnos sobre esos datos personales porque tienen que saber cómo protegerse en caso de que entiendan que se han vulnerado sus datos. Por eso es que nos metemos en este tema, ¿vale? Eh, Bien, yo creo que hasta aquí vamos bien con los conceptos, con las explicaciones. ¿Tenemos dudas? ¿No? Vale, muy bien. Entonces, eh, perfecto. No hay dudas, perfecto. Vamos bien. Como hemos dicho que todo esto de protección de datos personales pues, es complejo, se ha creado una figura que sin más les tiene que sonar, ¿no? En nuestro caso no lo vamos a estudiar con profundidad porque no nos interesa, pero nos tiene que sonar, ¿no? Porque incluso imagino que en la información que han rellenado cuando se matricularon en el máster de competencias digitales, pues habrán visto en algún sitio, pues
una hoja sobre protección de datos personales y dentro de esa hoja pues hacía referencia a quién es el delegado de protección de datos, ¿no? Pues como es tan compleja la normativa de protección de datos, para determinadas instituciones, y todas las universidades entran en esas instituciones, se exige que tengan un delegado de protección de datos. Es una persona que tiene que tener conocimientos jurídicos y conocimientos técnicos y en caso de duda es la que tiene que asesorar sobre cómo dar cumplimiento a todo lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos. Si tienen alguna duda sobre sus datos, si tienen que ejercer derechos vinculados a protección de datos, por ejemplo, respecto a la UNIR, todo eso se canaliza a través de esa figura que es el delegado de protección de datos. Todas las universidades españolas tienen un delegado de protección de datos porque entran dentro de los eh, requisitos que se exigen o dentro de los supuestos en los que se exige que tengan esta figura, ¿no? Es una persona experta en estos temas que además canaliza todas las peticiones que tienen que ver con protección de datos personales, ¿no? Y en el caso de para que tengan un poco de contexto, en el caso de las escuelas y los colegios, por ejemplo, los colegios públicos, depende de dónde estén. España se divide en comunidades autónomas, que es el equivalente, si no estoy equivocado, a los departamentos en Colombia, ¿no? Es decir, divisiones internas, ¿no? del país. Creo que departamentos, lo que son departamentos en Colombia, aquí son comunidades autónomas, ¿no? Y son las comunidades autónomas las que tienen las competencias, es decir, las que tienen que velar y garantizar en el fondo la educación, ¿no? Pues las comunidades autónomas, dependiendo de la comunidad autónoma en la que uno esté, las comunidades autónomas pues tienen también delegados de protección de datos para las escuelas. Es decir, que los padres pueden ir ante los delegados de protección de datos para preguntar sobre estos temas o exigir que les informen sobre protección de datos, aunque también pueden ir directamente contra los colegios. ¿Vale? Es decir, lo que pasó en su momento, que recordarán cuando surgió todo ese aluvión de derechos de los menores que se inició con los convenios internacionales de protección de menores, que luego todos los que estamos en el ámbito educativo tuvimos que estudiarlo porque se aprobaron leyes de protección del menor, pues todo eso pasó en protección de datos y todo el mundo pues ha tenido que hacer lo mismo aquí, ¿vale? Un poco para que tengan referencia. Bien, de los datos a los que podemos tener acceso o con los que nos podemos encontrar, hay algunos datos que se entienden que son mm, mucho más sensibles. Son datos que se conocen como categorías especiales de datos. También pueden leer datos de categorías especiales, no se preocupen porque es exactamente lo mismo. Y son datos que son muy sensibles porque tienen que ver con la esfera más íntima de la persona, y porque son datos que se ha entendido que una vez que esos datos salen del control de la persona, es muy difícil recuperarlos. Es decir, que esa información ya es conocida y esa persona nunca más va a poder evitar que esos datos, que posiblemente no quisiera que se conocieran, fueran privados, ¿no? Entonces, este tipo de datos de categorías especiales que ahora vamos a comentar exigen una protección muy elevada. ¿Vale? Una protección muy elevada. Son datos que hay que cuidar muchísimo. Eh, pero, lamentablemente, son datos con los que nos encontramos también en las instituciones educativas. Esa es la problemática también, que incluso los datos que son más problemáticos, que la normativa considera que son muy especiales, que hay que tener mucho cuidado, en el marco de la actividad educativa tenemos que acceder a ellos. Por tanto, tenemos que tener mucho más cuidado al tratarlos. ¿Cuáles son los datos que se consideran eh, categorías especiales en toda la Unión Europea? Cualquier dato que revele ideología, afiliación sindical, religión o creencias. ¿Por qué? Porque en términos generales son datos que puede permitir que unos discriminen a otros. ¿Vale? Entonces, yo tengo derecho a que esos datos que pueden permitir que alguien me discrimine, que alguien me trate distinto, desproporcionadamente, solo se traten con muchísimas garantías. Bueno, que los alumnos
tienen que o han decidido tener clase de religión. A ver, un alumno que ha decidido tener clase de religión, en España, por ejemplo, hay unos acuerdos entre el concordato, se llaman el concordato, entre el Vaticano y el gobierno de España, que permite que se enseñe, así como también se permite con otras confesiones religiosas, se permite que se enseñe religión católica como asignatura en los colegios, pues naturalmente, si un alumno, los padres le matriculan en religión católica, porque es una asignatura optativa, pues está revelando un dato de religión, ¿vale? Pues bueno, esos datos, pues habrá que ver cómo se gestionan, ¿vale? A ver, en un colegio, pues si sea religión, pues es normal que el resto de alumnos sepan cuáles van a religión y cuáles no. Pues, eso es inevitable. Pero no se pueden publicar más allá del colegio, por ejemplo, fotos. Estos son los alumnos que van a religión. No, porque estarías tratando un dato de categoría especial, ¿no? Eh, y esto que estamos diciendo de categorías especiales se aplica también, por ejemplo, al profesorado y al personal de apoyo y servicios, al PAS, ¿no? Datos que revelen ideología del personal, de los profesores, datos de afiliación sindical o no, quienes están formando parte de sindicatos o no, pues esos datos que requieren muchísima protección, datos respecto a sus creencias, son datos que requieren mucha protección. Datos que hagan referencia al origen racial de las personas, son datos que permiten, sin ni siquiera ver a la persona, es decir, si yo estoy recogiendo esta persona se puede identificar con este origen racial, pues quien tenga acceso a esos datos podría, en el peor de los casos, nos ponemos en el peor escenario, pues discriminar a otro. Entonces esos datos igualmente, que es la idea que les intento transmitir, hay que protegerlos más, ¿no? Datos de salud, ¿no? Datos de salud, pues bueno, son datos sensibles porque son datos muy privados de las personas. Los datos de salud, pues, pueden ser muy variados. Puede ser desde el alumno que tiene alergia hasta el alumno que tiene otro tipo de enfermedades que puede estar muy vinculado a su intimidad. Pues habrá que valorar, ¿no? El criterio, pues dependerá del tipo de dato. Les doy un ejemplo. Em, Estamos en educación infantil, incluso en primaria en los primeros años, y los alumnos comen en el colegio. Pues a ver, que es normal que tengamos información sobre las alergias de los alumnos y que es normal y está justificado en el interés del menor y eso se permite por la normativa, por el Reglamento General de Protección de Datos, que los profesores, los que tengan contacto con esos alumnos, sepan que, es que este alumno es alérgico a este alimento, porque si no lo saben, ponemos en riesgo la salud del menor, ¿no? Entonces, bien, en esos supuestos, pues es normal que tengamos acceso a esos datos, ¿no? Si tenemos alumnos mayores que tienen algún otro tipo de enfermedad, pues hombre, igual habrá que cuidar quién puede tener acceso a esos datos, ¿no? Datos vinculados a la orientación sexual, a la vida sexual de las personas, son datos en la Unión Europea especialmente sensibles, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, los orientadores pueden llegar a tener acceso a esa información, ¿no? La Unión Europea se está hablando mucha normativa vinculada a estos temas que establece una protección muy elevada y vulnerarla está vinculada a sanciones económicas y en algunos casos de otro tipo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de esos datos personales. ¿Quién debe tener acceso a esos datos personales? Tiene que estar justificado, ¿no? Eh, Datos que tengan que ver con infracciones penales o administrativas. No es extraño que en algunos casos se pueda tener que acceder a esos datos. La ley permite, por ejemplo, pedir antecedentes penales a los que van a trabajar con menores. Se puede hacer, pero se puede hacer porque lo permite la ley, ¿no? Y se puede hacer en interés del menor. Entonces, pues evidentemente no todo el profesorado puede tener acceso a esos datos, ¿vale? Pero los pueden exigir, por ejemplo, los responsables del centro, quien va a realizar la contratación. Si es una administración pública, pues es un concurso público, pues habrá que presentarlos, etcétera, ¿no? En esos casos se admiten. Eh,
Los supuestos que comentábamos, existe una orden de alejamiento, porque un padre maltrata al menor o una madre maltrata a un menor y existe una orden de alejamiento, es decir, un juez establece que esa madre, ese padre, no puede estar cerca del menor porque ha quedado comprobado que pues le está generando daños muy diversos, ¿no? A lo que recoge la ley. Pues en esos casos, pues es razonable que cierto número de personas pueda tener acceso a esos datos. Pues, por ejemplo, alguien tiene que saber que la madre no puede venir o el padre no puede venir a recoger a ese menor si tiene una orden de alejamiento. Pues bueno, en esos casos, pues es necesario a veces tener acceso a esos datos. ¿Pueden tener acceso todos? No, habrá que verificar quiénes son los que necesariamente deben tener acceso a esos datos. Bien, y luego se está prestando muchísima atención y limitando muchísimo el uso de datos biométricos y genéticos. Los datos genéticos, que a día de hoy pues se prevé una especie de boom en el uso de datos genéticos con la medicina personalizada, etcétera, o sea, es decir, muchísimas posibles ventajas, personalización de tratamientos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, muchas cosas positivas, pero también puede servir para discriminar a una persona, ¿no? Es decir, alguien que tenga un seguro y ese seguro tiene acceso a datos genéticos, puede decir, mira, pues esta enfermedad yo no se la cubro porque resulta que tenemos acceso a sus datos genéticos y dice que aquí existe una posible predisposición a que usted tenga esa enfermedad. Por tanto, esto no es un riesgo imprevisible. Usted, lo siento, pero no está cubierto. Entonces, todo ese tipo de datos están muy, 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 muy protegidos, ¿no? Normalmente en el colegio sería muy raro que tuviéramos que tener acceso a datos genéticos, pero bueno, lo comento también para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y datos biométricos. En España sí se ha intentado ya en el ámbito de los colegios utilizar datos biométricos y el ente que se encarga de regular la protección de datos, que es la Agencia Española de Protección de Datos, se ha mostrado tajantemente negativa a que se utilicen salvo que no exista otra alternativa y esté muy, 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 y fíjense que he dicho muy, muy, muy varias veces, muy justificado. Por ejemplo, yo no puedo proponer como colegio, aunque para mí sea lo más cómodo, lo más fácil, si no tengo problemas de dinero, que los alumnos para acceder al comedor se identifiquen con su huella dactilar o pasando por cámaras que identifiquen su rostro, ¿no? Que existe esa tecnología y hay colegios que lo han intentado implementar. Previamente han pedido autorización a la Agencia Española de Protección de Datos y la agencia les ha dicho que nanay, que bajo ningún concepto para esa función se puede admitir el uso de datos que vaya usted a saber dónde terminan y que son datos muy sensibles, porque son datos únicos de la persona que se pueden utilizar con muchísimos fines diversos, ¿no? Entonces, lo que ha dicho es, a ver, para controlar quién come, entra, quién sale, etcétera, pues hay otras medidas que afectan menos al derecho. Si le cuesta tener un profesor que esté vigilando, pues se siente, pero tiene que tener un profesor o un PAS que esté vigilando qué alumnos entran y cuáles no. ¿Por qué? Porque son datos de categorías especiales que usted no puede tratar, así le salga más barato utilizar un sistema informático. Es decir, son datos, repito, que hay que proteger mucho, ¿vale? Entonces, los datos de categorías especiales, como creo que ya queda claro, son datos que hay que cuidar, que no pueden tener acceso todos. Habrá que ver, repito, el caso concreto. Hemos dicho en el caso de la salud, una alergia, pues tiene sentido, que mientras esté justificado, pues incluso todo el profesorado pueda tener datos de ese alumno para protegerlo. Pero en todo caso, además de que hay que contener quién puede acceder a esos datos, hay que establecer medidas técnicas y organizativas, ¿vale? Es decir, esa información no puede estar almacenada como se almacena el nombre de la persona. Esa información tiene que estar almacenada con mayores medidas de seguridad.
Por ejemplo, la persona que vaya a acceder tendrá que acceder siempre, por ejemplo, con una autorización única, es decir, no todos pueden autorizar, acceder. Tendrá que autorizarse quiénes son los que pueden acceder a esa información y tendrá que acceder, por ejemplo, con una contraseña, ¿no? Y tendrá que haber registro quiénes están accediendo a esa información. Y esa información, por ejemplo, debería estar en los servidores o donde sea que esté almacenada de manera cifrada. Si, por ejemplo, hay una brecha de seguridad y se revelan datos de este estilo y no se deja constancia o se puede probar de que se adoptaron medidas técnicas y organizativas, la multa que impone la Agencia Española de Protección de Datos es mucho mayor, porque no va a ser una brecha de seguridad, es decir, una pérdida de datos normal, sino que se ha afectado datos de categorías especiales. Entonces, las sanciones son mucho, mucho más elevadas. Entonces, son datos que, repito, en el ámbito escolar es posible que tengamos que acceder a ellos, pero que hay que protegerlos con mayor detalle. Repito, en el ámbito teniendo en consideración el tipo de datos, si vamos a proteger al alumno o no, etcétera, ¿no? Con poco los lineamientos que comentamos. Bien, y vinculado al derecho a la protección, derecho fundamental a la protección de datos, existe además una serie de derechos específicos que tenemos las personas. Eh, Hasta antes de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, se les llamaban los derechos ARCO, ¿no? ARCO, como, como la Feria de Arte de Madrid, ¿no? Los derechos ARCO. Y lo de ARCO hace referencia a, como se denominaban antes, los 4 derechos que existían, ¿no? Antes teníamos acceso, esta es la A de ARCO, rectificación es la R, supresión antes se llamaba cancelación, entonces era la C, y O de oposición, ¿no? Ahora se llama derechos ARCOPOL, eso no nos interesa en el fondo, porque se han ampliado los derechos, es decir, se han creado nuevos derechos, ¿no? Y esto sí que nos interesa conocerlo. Los alumnos hay que explicarles lo que son los derechos ARCO, ¿vale? Si vamos a explicar protección de datos, competencias digitales vinculadas a la protección de datos, los alumnos tienen que saber que tienen una serie de derechos contra todos, contra la propia institución a la que van, pero también contra Facebook, contra Google, contra el supermercado en el que van a hacer la compra, etcétera, ¿no? Y nosotros, como personas, pues también, evidentemente, los tenemos. Entonces, nos interesa conocer, y con esto creo que posiblemente vayamos terminando, a qué se refieren esos derechos, ¿no? Y es importante saberlo, ojo. Em, Pónganse en el panorama. Facebook tiene muchísima información de nosotros. Google tiene muchísima información de nosotros. Lo intuimos. La experiencia nos dice que es así. Los informes que se publican dicen que es así. Pero nosotros en realidad no sabemos qué información tienen de nosotros. No lo sabemos, ¿no? Entonces, hay que establecer mecanismos que nos permitan acceder a la información que tienen otros, ¿no? Y ese mecanismo que nos permite acceder es el derecho de acceso. Es decir, el hecho de que yo creo que esto es así, ¿no? Luego, si alguien, quizá cuando hagamos alguna otra clase de repaso, la segunda, por ejemplo, la primera no lo sé, pero quizá la segunda clase de repaso, que veamos un poco cómo se ejercen algunos de estos derechos en las plataformas digitales, en Facebook, en Google, etcétera, me dicen si es así o no en la plataforma a la que acceden, pero en el ámbito de la Unión Europea, yo creo que es así. Yo doy por hecho que es así, pero por si acaso. En el ámbito de la Unión Europea existe un botón en todas las plataformas, en los apartados donde está privacidad y seguridad, donde yo puedo darle y Google o Facebook o LinkedIn o quien sea me permite descargar los datos que tienen de mí, ¿vale? Eso es el derecho de acceso. Derecho que yo tengo a pedirle a todo aquel que tenga datos míos que me diga qué datos tiene, porque si no yo no puedo verificar si tiene derecho a tratar mis datos o no, si están haciendo algo ilegal con mis datos. Para poder saber todo eso yo tengo que tener acceso, ¿no?
Lo que comentaban antes, el habeas data, por lo que decía el comentario, es eso, derecho a que usted me diga, o parte de eso, ¿no? Derecho a que me diga qué datos tiene. Banco, dígame qué datos tiene de mí. Facebook, dígame qué datos tiene de mí. Google, dígame qué datos míos tiene y démelos, ¿no? Entonces, para eso sirve el derecho de acceso. Luego hay otro derecho, la R, que es el derecho a la rectificación, ¿no? Una vez que sé qué datos tiene, o que yo puedo ver qué datos tiene de mí, pues yo puedo decirle, mire, rectifique este dato que está equivocado, ¿no? Por ejemplo, usted ha puesto mal mi nombre en un certificado. Los datos, evidentemente, que usted tiene míos, pues están recogidos de manera errónea. Rectifíquelo, ¿no? O otro ejemplo más práctico y con más sustancia. Imaginemos que el banco con el que trabajamos, nuestra institución financiera, nuestro perfil crediticio dice que somos estudiantes. Si nosotros pedimos un crédito siendo estudiantes, o uno, no nos lo dan, o la cantidad que nos concedan, pues va a ser mucho menor, ¿no? Pues si nosotros vemos, una vez que tenemos derecho de acceso, que eso es así, podemos decirle al banco, oiga, verifique que no, que yo no soy estudiante, que yo gano estas cantidades, etcétera, ¿no? Modifique mi perfil crediticio, ¿no? Pues para eso sirve el derecho de rectificación, ¿no? Derecho de supresión es el derecho de cancelación, es el que genera mayores problemas. Es el derecho que yo tengo a que mis datos se eliminen. Yo puedo decirle a Facebook, a Google, Google elimine toda la información que tenga de mí. Problema, lo que decíamos antes, que no es lo mismo el alcance de la protección de datos en la Unión Europea que en Estados Unidos y que en otros países, que los datos se mueven libremente, que a veces es difícil saber realmente dónde están los datos, ¿vale? Entonces, aunque tengamos ese derecho, digamos que en términos generales, muchos tenemos dudas de si el derecho de cancelación, de eliminación, de supresión de los datos es 100% efectivo. Si es verdad que se eliminan datos, si yo borro la cuenta de Facebook, pues se eliminarán algunos datos. Se eliminan todos, se eliminan al 100%, ya eso es más complicado de ver, ¿no? Y luego existe la posibilidad de oponerse, es el derecho de oposición, la O del arco, derecho de oposición. ¿Oposición a qué? Oposición a que usen mis datos con fines de mercadotecnia, ¿no? De algunos otros años me han comentado, de algún otro año, perdón, me han comentado eh, que es muy habitual que llamen los bancos a cualquier hora ofreciendo productos, o etcétera. Pues bueno, eso aquí pasa también. Y el derecho de oposición me permite comunicarles a esas empresas que yo no quiero que me llamen. Oiga, mire, usted me está llamando a las 9 de la noche para ofrecerme un plan de televisión o lo que fuera, pues yo me he dado de alta. En España existe una lista que se llama la lista Robinson, donde uno deja sus datos y dice yo no quiero que nadie me llame para ofrecerme productos de mercadotecnia. Todas las empresas que se dedican a la mercadotecnia están obligadas a consultar esa lista y ahí es donde yo ejerzo el derecho a oposición y si me llaman, yo tengo derecho a ir ante la Agencia Española de Protección de Datos y decir, esta empresa me está llamando para ofrecerme un servicio, la denuncio y la Agencia Española de Protección de Datos investiga y normalmente les impone una multa. ¿Vale? Entonces, todo eso se enmarca en los derechos ARCO, ¿vale? Que entiendo que al menos acceso, rectificación y supresión entraría dentro de lo que se comentó en el caso de Colombia del habeas data. Derecho de oposición, no lo sé. Habría alguien que sepa más del tema, pues lo podría decir o no. Pero fíjense que lo demás existe cierta sintonía. No sé si con la misma intensidad que tenemos en la Unión Europea, pero en todo caso existe, ¿vale? Y estos derechos, ojo que hemos estado hablando de empresas, estos derechos los pueden ejercer respecto a nuestras instituciones. El alumno puede llegar a decir, dígame, o el padre, qué datos tiene, puede decirle,
rectifique este dato erróneo y yo tengo que rectificarlo si me presenta pruebas, si lo incumplo, en el caso de la Unión Europea te pueden imponer una sanción y tiene derecho a que se eliminen los datos también. No, es que ya no tengo ninguna relación con usted porque mi hijo ya no estudia en esta institución y salvo que exista un mandato legal, por ejemplo, que existe respecto a la conservación del expediente académico por razones legales, yo el resto de datos los tengo que eliminar. Ah, que el niño era alérgico, que el niño no sé qué, que dónde vive, ta, 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 ta. Todos esos datos, si me piden que los elimine, salvo los que por mandato legal tengo que conservar, los tendría que eliminar. ¿Vale? Muy bien, entonces les dejo, les voy a dejar, mejor dicho, la próxima semana un resumen donde ven un poco los derechos, ¿vale? Y ya en la siguiente sesión entramos a trabajar ya sobre la guía para centros educativos, ¿no? Esta es un poco la referencia que vamos a utilizar. La Agencia Española de Protección de Datos tiene una guía específica en materia de protección de datos para centros educativos. Y al hilo de esto vamos a responder un poco las preguntas que suelen haber del tipo, ¿puedo publicar en Facebook tal información o no? ¿Puedo utilizar, tratar los datos personales para esta cuestión? ¿Puedo grabar a los alumnos porque tengo una asignatura oratoria y los tengo que grabar para enseñárselo? Bueno, pues todo eso lo vamos a hacer utilizando esta guía y lo haremos en la clase de la próxima semana. Así que si tienen dudas, es interesante que en esa sesión, bueno, las planteen para intentar entre todos responderlas como mejor podamos, ¿vale? Muy bien. ¿A qué te refieres? No, pero este no es, enlace no es para esto no es un enlace lo ha puesto lo ha puesto la plataforma, ¿no? Esto no es un enlace de la guía, ¿vale? Si quieren la guía, tienen que buscar guía para centros educativos, Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Esto lo puso sin más la plataforma, la convirtió, supongo que habrá sido el PDF o algo, cuando pasó a PDF la convirtió, pero la fuente es por poner la fuente, ¿no? Ustedes saben que tenemos que citar las fuentes, ¿no? Entonces la fuente es la Agencia Española de Protección de Datos, sin más, ¿no? Entonces, con que busquen guía para centros educativos, Agencia Española de Protección de Datos, mira, Candelaria aquí también ha puesto el enlace de la Agencia Española de Protección de Datos, pues ahí la pueden buscar y descargarla, ¿no? Y pueden además ver un poco qué es la Agencia Española de Protección de Datos de la que hemos venido hablando. Muy bien, pues nada, entiendo que tienen también puente, porque el 1 de mayo creo que es festivo, así que aprovechen para descansar. Si van de viaje, bueno, que descansen también y disfruten un poco, y si no, al menos retomar fuerzas para seguir con el máster y la vida, que ya es bastante, ¿no? Muy bien, pues nada, nos vemos en la próxima clase. Adiós, voy a cerrar. Nada, para eso estamos. Adiós.